La arquitectura está hecha para ser habitada. Sin nosotras, sin vosotros, nada tiene sentido. Acompañadme, esto es Escala Humana. Las cosas cambian, las relaciones también. Al final, como casi siempre, terminamos por adaptarnos. Vivir en sociedad es esto, adaptarse, mantener un equilibrio entre lo colectivo y la individualidad, entre el interés común y el privado. Hay que saber competir, pero también colaborar, trabajar en equipo. En definitiva, hay que saber convivir. Nuestra vida va cambiando y con ella nuestras necesidades. No serán las mismas a los 20 que a los 60 años. Y si vivimos solos, acompañados, en familia o en comunidad. La vivienda es el escenario de nuestras vidas y su arquitectura tiene que ser capaz de responder a los cambios de guión, a todos los modelos de familia y a las nuevas realidades sociales y de convivencia, para adaptarse a las nuevas maneras de vivir. Yo siempre digo que el mejor diseño y la mejor arquitectura es aquella que ni nos enteramos que está, pero somos más felices. Es decir, que nosotros no hemos de cuidar la casa, sino que la casa nos cuida a nosotros. Anna Puiggener es investigadora y cofundadora del estudio Mayo. Es una arquitecta que trabaja para que las casas nos cuiden, para que nos hagan más felices. Una beca de la Universidad de Harvard le permitió viajar por todo el mundo para investigar cómo son las cocinas colectivas, en sitios tan distintos como Senegal o Japón. Su tesis doctoral se tituló Kitchenless, sin cocina, y propugnaba nuevas maneras de entender la vivienda. ¿Realmente crees que podemos vivir sin cocina en nuestras casas? ¿O es más bien una provocación para abrir el debate y empezar a discutir y a repensar la vivienda tal y como la conocemos hoy en día? Claramente es abrir el debate. Sí que es cierto que mi investigación empieza con una tesis doctoral que desarrollé sobre las viviendas sin cocina de Nueva York de finales del 19 y principios del 20. Me interesaba mucho descubrir esta tipología y ver cómo el por qué se aceptó vivir sin cocina en aquel momento y también por qué desapareció, porque es una tipología que ya no existe o prácticamente no existe. Y aquello me di cuenta gracias a la investigación, cuando explicaba la investigación, que provocaban. Me di cuenta que tenemos una afectación, una estima hacia una pieza de la vivienda que no tenemos hacia otras. Es decir, nos duele pensar que nos quitan la cocina, digamos, pero podemos aceptar de una forma mucho más fácil que pues, vivir sin la sala de estar o vivir sin el dormitorio. Hay un estudio, de hecho, que demostró que a veces solamente estamos usando un 40% de la superficie de nuestra casa y la mayoría del tiempo estamos precisamente en la cocina. ¿Cómo encaja esto con tu idea de quizás poder tener otros modelos de vivienda que tengan una cocina compartida? El vivir sin cocina es claramente pues, abrir el debate, pero sobre todo es pensar que podemos vivir de otros modos. No estoy invitando a que todo el mundo viva sin cocina o obligando a la gente a vivir sin cocina, sino que mi pregunta la podríamos formular de otra forma. ¿Por qué tengo que vivir con cocina? Es decir, ¿por qué no existen otras tipologías que me permitan, por ejemplo, compartir ciertas partes de mi vivienda? Esa es la provocación principal. ¿Qué proyecto dirías que es un referente en vivienda, en la manera de pensar nuevos formatos, nuevas estructuras de vivienda, aquí más cercanos a nosotros, en España? Bueno, clarísimamente para nosotros fue muy importante el Walden 7 aquí en
en Sant Just, diseñado por Taller de Arquitectura, en el que de forma muy radical es un proyecto que empezó a proponer que la vivienda no se tenía que entender como una superficie, sino que como unos volúmenes, ¿no? Entender que la vivienda es un espacio. El Walden 7, el edificio mutante por naturaleza, todavía conserva su carácter rompedor. Levantado por el estudio de Ricardo Bofill sobre una antigua fábrica de cemento del área metropolitana de Barcelona, nunca fue un edificio de viviendas corriente. Se ideó como una utopía, una ciudad vertical donde sus habitantes podían vivir en comunidad y compartir los habitáculos. Porque de hecho todo empieza con un volumen de 30 metros cuadrados, ¿no? Porque los arquitectos pensaron que era la superficie mínima para poder empezar a vivir. Una persona, por ejemplo, ¿no? Todo parte de aquí. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo podríamos explicar la estructura del Walden a partir de estos módulos? Lo que es interesante es que la geometría y cómo están compuestos los espacios en el Walden permite que estos espacios se puedan agregar, es decir, que un apartamento pueda ser de 30 únicamente o ampliarlo a 60, 90 o hasta 120. Y eso hace que haya una diversidad tipológica muy grande, pero que además pues las viviendas se puedan ampliar o reducir. Según las necesidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, si alguien empieza comprándose un piso de 30 metros porque quiere vivir solo, llega un momento que tiene familia, ¿no? Lo amplía, quizás aquí tiene un vecino. ¿Cómo lo hace esto? ¿Que estirando tabiques entonces para unir los espacios? Sí, al final es claro que precisa de unas ciertas obras, pero como el espacio ya está organizado y está pensado para poder hacerse, es mucho más fácil, es muy sencillo. Incluso está pensado para poder crecer en altura, es decir, que los pisos pueden crecer en horizontal o en vertical. Yo tenía un apartamento de 28 metros cuadrados que era una maravilla. Esto duró hasta que encontré una pareja estable, tuvimos una hija y no cabíamos en el piso externo. Fuimos procreando hasta tener 3 personajes en casa que cuando eran peques muy bien, pero hostia, crecieron, ¿no? Y ahora se produce la paradoja de que estos personajes se han ido de casa y entonces hemos deconstruido esta opción, ¿no? Nuestra opción es irnos a vivir al piso de 30 con el cual empezamos. Deshicimos esta historia hasta llegar a los orígenes, ¿no? En fin, extraordinario. Para mí el Walden es un mundo, un entorno que proyectamos hace muchísimos años con un grupo de personas locas que queríamos cambiar la manera de vivir, que queríamos cambiar el entorno habitable de los barrios, que fuera realmente una alternativa a los bloques que se construían entonces para ubicar a los centenares de gentes que venían del campo a la ciudad para trabajar, para encontrar trabajo. Ana Bofill, arquitecta y compositora, fue coautora del Walden 7 junto a su hermano Ricardo. No tardó en convertirse en vecina del edificio junto a decenas de personas que experimentaron en el Walden una posibilidad de vivir de otra manera. El Walden es hijo del 68 y por lo tanto se ponía en marcha una utopía y compramos una utopía, ¿no? Y a ver qué pasaba. El Walden tenía una concepción de comuna, ¿no? Teníamos ganas de vivir de otra manera que no fuera la convencional, porque eran momentos no convencionales. Una manera de vivir en donde se fomentara el encuentro y la relación entre los habitantes, por un lado, pero por otro lado se preservara profundamente su intimidad.
se puede influir a través de la configuración del espacio. Calles, plazas, sitios de reunión. Todo el objetivo era romper el bloque para poder crear estos espacios intermedios. La gente lo que ha hecho es quitarse los tabiques o corrérselos o cambiárselos de sitio para adaptárselos a su forma de vida, ¿no? A su manera de vivir. Vivir aquí no cansa porque hay tantos recorridos, tantos trayectos. Y es un poco la sensación que yo he tenido cuando estás en una kasbah. Es un edificio oscuro, es un edificio con unos pasos, digamos, complejos, que no te atreves si no lo conoces, y esto lo llena de misterio. Es como el fuego, ¿no? que va cambiando a medida que... La percepción cambia a medida que cambia la luz, que cambia el clima, que cambian los vientos. Esto es una partitura. Y además mi primera partitura está construida sobre la geometría de este Walden. De esta misma manera que con el cubo has configurado, has conformado todo el conjunto que se ve aquí, pues con el sonido lo mismo. Tienes un cubo lleno de sonidos, estos sonidos los vas moviendo en el espacio sonoro y generas secuencias de sonidos, de sumas de sonidos. Y esto es una pieza musical. Cuando Anna Bofill compuso la partitura waldenita a Sklat, su hermano Ricardo ya había dado por perdido su primer proyecto futurista. Era la ciudad en el espacio. Una ciudad vertical que debía construirse en el extrarradio de Madrid, en Moratalaz. Pero a finales de los 60, aquel proyecto era pura ciencia ficción, excesivamente influenciado por la cultura pop del momento. Nunca cuajó, pero fue el embrión del Walden 7. La arquitectura hacía que tú salieras a la calle y comentaras la jugada con la gente. Ahora esto no pasa, es decir, y el edificio es el mismo. Como buena utopía no ha funcionado, digamos. Lo que nos sorprende es que no haya más propuestas como esta. Lo que se puede repetir es el espíritu. Se pueden repetir los valores, se pueden repetir los objetivos. Las formas son infinitas. El arquitecto Iñaki Alonso es uno de los impulsores de la cooperativa Entre Patios, que busca, a través del derecho de uso, una alternativa al ciclo perverso del mercado inmobiliario. Pronto se realizará su sueño en el barrio madrileño de Usera. 17 viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados que han cedido parte de su espacio para conseguir casi 300 metros cuadrados de áreas comunes. Es un modelo que trata de evitar la especulación y cuidar el acceso a la vivienda. Entonces, al no poder vender, intentando sacar el máximo rendimiento de la venta, el máximo beneficio, pues evitas que se pueda jugar con la vivienda desde un punto de vista especulativo y puramente económico. Yo creo que los proyectos de futuro tienen que tener una triple relación: lo público, lo común y lo privado. Aquí nos hemos quedado en una doble relación, lo común y lo privado, porque lo público, el ayuntamiento, no nos ha ayudado a conseguir suelos en derecho de superficie a vivienda. Este modelo entre lo público, lo común y lo privado, por ejemplo, está muy bien estructurado en Barcelona, ¿no? con el proyecto de La Borda, que seguimos de cerca y son pioneros. Todas las personas que nos venimos a vivir aquí nos apetece apostar por romper ese individualismo de la vivienda de puertas para adentro y que todo lo que es el resto del edificio también sea nuestra casa. María Zafra es una de las personas que forma parte de la cooperativa La Borda, otra de las cooperativas que se erigen en España como una alternativa al actual mercado inmobiliario. Todos sus integrantes, codo con los arquitectos, han participado en el proceso de construcción y en la elección de los materiales.
El resultado son 28 pisos de alta eficiencia energética que conforman este edificio de madera, el más alto de España y que está situado en el barrio de la Burdeta de Barcelona. Se hicieron talleres, cada uno dibujando su casa actual, pudiendo tomar referencias de medidas. De esta manera uno acepta más errores, ¿no? A veces de lo que es su propio edificio, ¿no? Cuando te entregan una cosa ya ves en mano al final de todo, uno le ve todos los problemas. Cuando uno ha participado, ha estado ahí encima, pues bueno, le da más valor. Todo el proceso de construcción del edificio ha requerido mucha convivencia. O sea, yo ya me mudo aquí después de 4 años de hacer trabajo, de aprender a escuchar, de aprender qué cosas me gustan más o menos de cada persona. No nos mudamos con gente desconocida. Se cambia un poquito el parámetro de tener con el de usar. Hemos diseñado la borda para que haya muchos espacios colectivos. Está la cocina menjador, está pues habitaciones de invitadas para que gente que viene a visitarnos puedan quedarse, está el espacio polivalente, la lavandería. Que la vivienda no sea algo estático, ¿no? Como nos marcan, ¿no? Con cánones y de propiedad, sino que realmente también son un elemento colectivo y más flexible. Estamos planteándonos si haremos turnos de cocina para que todo el mundo pues cuando llegues por la noche te bajas al comedor y tienes comida y comes con los demás, o te pillas el tupper para el día siguiente. No sé, temas como qué relación queremos tener con las criaturas que vivirán aquí, ¿no? Para mí era importante estar en un proyecto colectivo donde poder compartir mi vejez con otras personas, pero no personas de mi edad, porque todo es muy aburrido, sino estar con personas de todas las edades que nos podemos aportar. Pues yo les puedo ayudar en momentos determinados con los niños o con lo que sea, y ellos quizá nos podrán ayudar a nosotros cuando los necesitemos. Yo creo que con la crisis hay mucha gente que ha abierto los ojos, a nivel económico, a nivel de solidaridad y de generar proyectos que te puedan llenar mucho más allá que solo darte cobijo de poca superficie, y de poder recuperar ciertos valores que se han ido perdiendo y generar nuevas alternativas, que realmente se ha visto en los últimos años que son más que necesarias en el campo de la vivienda. Empezar a valorar más lo común que lo privado es una de las soluciones a estos problemas que tenemos de la vivienda contemporánea. Es importante dar posibilidad, es decir, tener la opción de poder hacerlo. El problema es cuando no tenemos ni la opción de poder hacerlo. Es decir, los espacios colectivos son colectivos y funcionan bien cuando hay una voluntad de colectividad. Actualmente hay una falta muy grande de espacios colectivos y eso es el problema. En tu estudio de arquitectura, que se llama Mayo, habéis intentado aplicar estas ideas a la práctica. Por ejemplo, este espacio donde nos encontramos ahora, estamos en medio del Eixample barcelonés, y todo esto se organiza a partir de unos módulos multiusos. Y resulta que hay un módulo central que es la cocina, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de este proyecto? Este proyecto siempre lo explicamos que tiene 110 habitaciones. De hecho, el edificio lo llamamos 110 habitaciones, porque tiene 110 habitaciones que se pueden agregar o desagregar en función de la necesidad de los residentes. Ahora, por ejemplo, el espacio que estamos es un apartamento de 5 habitaciones, ¿sí? Se sitúan así, en el que se decidió que la cocina estuviera en el centro, pero cualquiera de las habitaciones puede tener la cocina, gracias a la posición de los baños. Y estas habitaciones pueden permitir agregarse, es decir, que en caso de que los habitantes quieran tener más espacio, pueden ocupar, digamos, la habitación de un vecino y el vecino cederla, negociando con el vecino, claramente. De manera que el piso de al lado podría quedarse, en lugar de tener 5 habitaciones, quedarse con 4. O nos permitiría incluso seguir ampliando y plantear realmente incluso pisos muy chiquitos. Eso permite que los apartamentos sean
flexibles a lo largo del tiempo, difusos como nosotros les llamamos. Y es un piso donde no hay pasillos. No hay pasillos, no hay pasillos. Es una decisión, ¿no? Hay dos decisiones muy importantes aquí. La eliminación del pasillo o, llamémoslo de otra manera, el pasillo es tan ancho que es una habitación en sí. Entonces las habitaciones van encadenadas y permite pasar de una a la otra. Entonces el pasillo, en lugar de ser únicamente una zona de paso, permite, como ahora, por ejemplo, que podríamos decir que esto puede ser el recibidor porque tenemos la puerta de entrada al apartamento, pero también podemos estar porque no únicamente permite recibir o pasar, sino que cuyo tamaño, ¿no?, es un poquito más grande, el tamaño permite estar. El tamaño nos permite que cualquier habitación pueda utilizarse para cualquier uso. También hay otra decisión muy importante que es las puertas grandes. En todos nuestros proyectos siempre ponemos puertas muy grandes porque eso permite que dos habitaciones puedan visualmente o espacialmente, solo con un simple gesto de abrir grandes puertas, formar una única habitación. Todo esto puede cambiar la manera en la que vivimos en las ciudades. ¿Cómo te imaginas la vivienda del futuro? La vivienda del futuro es una vivienda que permite estos cambios sociales y estas necesidades. Es una vivienda que se valora no tanto por su superficie, no miraremos si tiene 3 habitaciones, 2 baños, tal, miraremos lo que nos ofrece. Es decir, miraremos si tiene cuidado para la gente mayor, si somos mayores, por ejemplo. Miraremos si tiene cuidado para los niños, si tenemos hijos. Miraremos si se nos adapta a lo largo del tiempo. Miraremos si nos permite trabajar desde casa. Miraremos la entenderemos como un espacio de servicio, no tanto como una superficie, un valor inmobiliario únicamente. En un mundo basado en el consumismo, ya son muchos los que han optado por vivir de una manera más simple, por el minimalismo. Reducen hasta un 90% de sus propiedades materiales para quedarse con lo necesario para vivir y ser feliz. Antoine Guillon es un defensor de estas ideas. Diseña y vive en minicasas que combinan ecología, diseño y tecnología. Demuestra que a la hora de escoger un lugar donde vivir, el tamaño no es lo más importante. Vivir en una mini casa es tener mucho más tiempo, en realidad. Pasar 30 minutos en limpiarla, gastar mucho menos en electricidad, en agua, en gas, en realidad casi nada, porque estamos conectados a placas solares y utilizamos un sistema de water de compostaje que no consume nada de agua. Es algo que te simplifica mucho la vida. Durante 10 años, Antoine trabajó en una multinacional, en el departamento de marketing. Tenía un buen sueldo y mucho estrés también. Decidió cambiar y hacer realidad su sueño. Ahora, junto a su socio Nicolás, construyen mini casas de madera. Una opción que en España aún es incipiente, pero que responde a otra manera de vivir. Vi que había un chico francés que estaba montando una mini casa en España. Y no había nadie que hacía mini casas en España a este momento. Y pensé, tengo que hablar con él, tengo que encontrarlo y a ver qué podríamos hacer juntos a lo mejor. Fui a la nave que tenía ya alquilada y después de 15 minutos y una copa de cava habíamos elegido trabajar juntos, básicamente. La mini casa es un objeto un poco extraño. Sacamos la autonomía del mundo de los barcos, del alta mar. Utilizamos un remolque como base y después utilizamos las técnicas de construcción de madera típicas. Entonces realmente podría ser una vivienda, un barco entera. Es una mezcla de muchas técnicas, muchas tecnologías que hemos encontrado por toda Europa o por el mundo entero básicamente y que hemos mezclado. Es cómo podemos realmente aprovechar a lo máximo del medio ambiente, el sol, el agua natural, y cómo podemos reducir nuestro consumo para realmente reducir el impacto, reducir los gastos. Consumimos 70% menos de agua que una casa convencional, gracias a diferentes técnicas de ahorro de agua y un baño seco también.
Y a nivel de energía eléctrica solar, no consumimos nada porque tenemos placas solares, pero también hemos intentado reducir el consumo en sí. Por ejemplo, toda la casa consume unos 130 vatios, lo que significa que consume menos que una nevera clásica de casa. Están hechas totalmente de materiales ecológicos. Si hablamos de la pintura, está totalmente ecológica, sin ningún tipo de químico adentro. El aislamiento de la pared es una mezcla de cáñamo, lino y algodón. En el suelo usamos papel reciclado y lana de madera en el techo. Realmente intentamos evitar cualquier producto que no sea totalmente renovable o que tenga un impacto al medio ambiente. El movimiento de las minicasas es algo bastante alegal, podríamos decir. No es legal, no es ilegal, no existen las normas al día de hoy. No hay ninguna referencia a una casa montada como un barco encima de un remolque. No existe. Esto, de hecho, estamos dentro de las normas para poder circular por la carretera sin ningún tipo de permiso especial. Es algo que se podría aplicar a muchos usos, a vivienda de emergencias, viviendas para inmigrantes, viviendas para familias que quieren reducir su impacto, sus gastos de vida. La única limitación es realmente tu espíritu, tu mentalidad y lo que quieres hacer. Pienso que vivimos con demasiadas cosas físicas. Lo que necesitamos serían más experiencias y menos cosas físicas. Pienso que intentamos compensar la falta de humanidad o de contacto a la gente con compras materiales. Y estamos en una competición para tener coches más grandes, casas más grandes, cuando sabemos que la planeta al día de hoy no puede seguir así. Le Corbusier solía decir: tengo un castillo en la Costa Azul que mide 3,66 por 3,66 metros. Sorprende ver que el que fue el padre de la arquitectura moderna, en los últimos años de su vida y después de haber construido grandes edificios, acababa concluyendo que tenía más que suficiente con una casa de 13 metros cuadrados. Como diría Mies van der Rohe, otro de los arquitectos más influyentes del siglo XX, menos es más. Mi piso tiene 36 metros cuadrados, vivo en pareja, no necesito más. Es decir, creo que siempre tenemos la sensación que necesitamos más y eso pues conlleva unos hábitos que al final nos son una carga.